Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video del nuevo Apex Legends Mobile, que básicamente es Farlight 84, solo que es la copia de la viva imagen de Apex Legends y también para dispositivos móviles, tal cual. A ver, por si no lo saben, Farlight tuvo muchas malas decisiones, literalmente tuvo las peores decisiones de la vida, pero bueno, en fin, terminó decayendo en muchísimos jugadores. Nosotros lo jugamos cuando salió, fue brutal, tenía jetpack, tenía jugabilidad, tenía su estilo, pero ahora básicamente va a ser un Apex Legends completamente para dispositivos móviles. Por, por la primera persona, que se va a poder jugar completamente en móviles. Creo que si no estoy mal ya tiene fecha todo esto y es en agosto. Si no estoy mal, es en agosto oficialmente la fecha de lanzamiento de esta actualización. Es como un juego nuevo, mejor dicho. O sea, para mí, básicamente, es como un juego nuevo. O sea, lo de Farlight 84 es como un nuevo juego nuevo. Cambiaron varias cosas, mecánicas, jugabilidad. Hicieron lo que tuvieron que hacer desde un principio. ¿Por qué? Porque esto es Apex Legends Mobile. Tal cual. Ahora voy a decir de esto, pero estamos viendo un gameplay en PC. Sí, pero acordate de que este es lo típico. Están haciendo las pruebas en China, pero actualmente el juego es el mismo. Lanzan la actualización y también los mismos desarrolladores ya lo confirmaron en sus redes sociales oficiales. Entonces Farlight lo que va a tener es una actualización correspondientemente. Hace de cuenta que es como un nuevo juego con nuevos mapas, nueva jugabilidad, lo de primera persona, que creo que es la mejor cosa de integración que pudieron haber hecho. Literalmente esto es una Apex Legends Mobile. Vamos a decir, Destro, pero es una copia. Sí, pero ya mire que a la gente le vale madre jugar copias, porque imagínate que Bloodstrike, que es una copia de la copia de la copia, tiene muchos jugadores y la gente lo está disfrutando y porque está optimizado. Entonces Farlight va a estar optimizado, es una copia básicamente de Apex Legends Mobile en toda la regla. Y pues todo aparenta que va a ser un rotundo éxito en muchos aspectos. Vamos a ver si hacen bien las cosas, porque Farlight cuando intentó hacer bien las cosas le salió mal por hacer cosas que nadie pidió. O sea, como quitar los jetpacks. O sea, imagínate quitar los jetpacks de un juego que necesitaba los jetpacks. En fin, se nota el cambio. Ni parece que fuera Farlight 84 este juego, honestamente. Pero sí, básicamente es como el Farlight 84. Imagínate que hasta el HUD se parece al de Apex. Tal cual. O sea, es que es Apex Legends Mobile a la quinta potencia. O tal cual. Pero bueno, en fin. Por eso le decimos el nuevo Apex Legends Mobile. Entre paréntesis, más hasta la rueda de curación es igual a la de Apex. ¿Qué onda, loco? Bueno, en fin. Es una copia. Pero bueno, como estamos hoy en día en un loco, hasta escalar, loco. Bueno, en fin. A ver, es que estoy viendo las mecánicas y digo... Esta se parece a Octane. Porque tiene la habilidad de correr. Y imagino que la habilidad del medio es un... Es como un trampolín de doble salto igual que Octane, ¿verdad? ¿Por qué no me sorprendería? Ah, no. ¿Qué es esa madre? Bueno, tiene habilidades diferentes seguramente. O sea, nada fuera de lo común. Pero imagínate, o sea, es lo mismo. Pero miro la jugabilidad, la estabilidad, con unos visuales muy calcados. Ok, el armamento es casi igual. Lo bueno es que estamos viendo un gameplay de alguien que sabe jugar. Y anda un MP5, que es conocida como la UMP, pero parece más un MP5. Pero bueno, en fin. A ver, entonces, como ya mire que a la gente le da igual jugar copia, porque en serio, o sea, juegan Blobside más de 1 millón de personas al día, lo que quiere decir de que sí, o sea, a la gente lo único que le gusta es que sea optimizado, que sea jugable y que mediáticamente les regalen cosas y que disfruten el juego. No importa si es una copia. Al día de hoy las copias superan completamente al original, no es la primera vez. Free Fire, por ejemplo, es una copia de PUBG Mobile, bueno, de PUBG en general, y tienen más jugadores incluso y mucha más comunidad. Pero bueno, como siempre digo, parece que la optimización y el rendimiento es lo que a la gente le encanta. Y si no hay optimización y rendimiento, tristemente te voy a decir algo, no puede ser un éxito un juego. Ahora vamos a ver la optimización y rendimiento de esto. Viendo lo gráfico y haciéndome una idea de cómo puede ser el móvil, seguramente pide unos recursos no tan exigentes como Snapdragon 600 en adelante, iPhone 7 u 8 en adelante. No estaría mal. Básicamente estás hablando de requisitos que cualquier patata lo corre, así que no creo que la caguen en ese sentido los de Farlight. Al menos en eso pienso yo y que el lanzamiento de esto va a ser brutal. Ah, que puedes cambiar habilidades. Ah, bueno, en fin, o mejorarla, no sé, da igual. En fin, yo qué puedo decir actualmente de esto, de Farlight. Sí lo voy a jugar, quiero disfrutarlo, tal vez no me encante tanto como una Apex, pero ya veremos, uno nunca sabe, loco. O sea, si la comunidad lo termina apreciando. Pero yo voy a ser completamente sincero. Pese a que es una copia del Apex, sí quiero que salga en móviles. Y quiero que tenga éxito. Me va a decir, Dentro, ¿para qué crees que esto tenga éxito? Para que EA se dé cuenta de que una copia tuvo éxito y así sucesivamente saquen el original. Pero que lo optimicen. No que pase lo de Warzone Mobile. Por favor, o sea. Porque, o sea, estamos de acuerdo de que hay juegos que tienen sus IPs originales, sus personajes originales, pero donde han flaqueado es en la optimización. O sea, en serio. Al día de hoy, si un juego no está optimizado, lamentablemente
Al menos mínimo que sí corren sus dispositivos correspondientes, por ejemplo, media alta, alta, y más. Además de que la tecnología va actualizándose al día de hoy, entonces ponerle que hoy en día los dispositivos gama media son dispositivos que fueron gama alta hace 3 años. Entonces habrá que ver, loco, habrá que ver. En fin, esas son las granadas, si no estoy mal. En fin, ¿qué podemos ver de esto? Es básicamente Apex Legends. O sea, todo lo que he estado viendo puede ser un muy buen juego y esperemos de que así sea, de que Apex Legends Mobile cumpla con completamente todas las expectativas posibles. Pero bueno, como yo lo he comentado muchas veces, ¿necesitamos el Apex Legends de dispositivos móviles? Sí, lo necesitamos. Necesitamos que esta gente de Farlight haga un buen juego también. ¿Por qué? Porque entre más competencia, más juegos, así las compañías se dan cuenta de lo que se están perdiendo a no llegar a dispositivos móviles y no optimizar su juego. Contexto rápido. Nadie creía en los juegos de dispositivos móviles. Apenas llegó PUBG Mobile y la rompió. Un juego original que le estaba rompiendo en PC. Todas las IP fuertes se dieron cuenta de que sí había un mercado en dispositivos móviles. Constantemente lanzaron juegos AAA y de ahí es historia. Hemos tenido muchos juegos buenos de IPs fuertes dentro de dispositivos móviles. Así que lo importante es seguir disfrutando y a darle. No por nada se viene Rainbow Six Mobile, no por nada se viene Valorant Mobile, no por nada se viene The Division Mobile, no por nada se viene Assassin's Creed Mobile. O sea, son IP fuertes, entre otras más que me quedo atrás. Así que no estaría mal tener un dispositivo móvil y como dije, la gente en móvil sí te juega los juegos, sí gasta en tus pases de batalla, sí está optimizado. Si el juego no está optimizado, es un fracaso rotundo. Por muy bueno que sea el juego, si no está optimizado y no lo corren mínimo dispositivos gama media, media alta, va a ser un fracaso rotundo. Eso siempre es así. Así que, en dado caso, si Farlight 84 con esto que ha hecho tiene un rotundo éxito, esperen con ansia la vuelta del Apex Legends Mobile. Seguramente, pero bien optimizado. Que sería lo mejor. Honestamente. O que vuelvan IPs buenísimas. Porque al día de hoy necesitamos que las comunidades, incluso los desarrolladores, la gente se dé cuenta de que en móvil sí hay un rotundo mercado bueno. Solo que la gente no es que no quiera jugar. Sencillamente lo que pasa es que si no está optimizado, no se puede jugar. No por nada Warzone Mobile, como ya lo he dicho muchas veces, es semejante, tremendo juegazo. Porque en serio, o sea, no es por tirar odio ni nada, pero siento que con mobile es buenísimo. Pero mira, juego con mobile, me siento tan tosco, loco. Porque es un movimiento tosco el de con mobile. Es un movimiento viejo. O sea, un moveset viejo. Te vas a Warzone Mobile y te sentís tan fresco ese movimiento, loco. ¿Por qué? Porque es un juego ya actualizado a la época. ¿Qué es lo que flaquea completamente Warzone Mobile? La optimización. No porque el juego sea malo. O sea, el juego tiene muy buen gameplay, muy buenas armas, muy buena jugabilidad, pero no sirve de nada cuando no lo puede correr básicamente casi nadie. Ni siquiera lo gama alta. Hasta lo gama alta tenemos problemas, imagínate. Entonces es como, si no está optimizado, no vale para nada. En fin. Bueno, Farlight 84, también conocido como literalmente Apex Legends Mobile, el nuevo Apex Legends Mobile, se lanzará oficialmente esta actualización en agosto. Así que ya veremos qué termina pasando y espero les haya gustado, como siempre. Muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.